Nacional del Libro y la Lectura. El Ecuador es el único país de la región que no tiene un sistema nacional de bibliotecas públicas. Y el Ecuador es el único país de la región que no tiene una renovada ley del libro. Por tanto, el Ecuador es uno de los países con más bajos niveles de lectura en la región, con menos de un libro al año. Y lo más grave es que poco o nada han realizado el gobierno nacional del presidente Lasso y su Ministerio de Cultura para reparar esta situación. Y son más bien los proyectos e iniciativas privadas e independientes las que trabajan por el fomento del libro y la lectura. Un país que no lee está, sin duda, condenado a la ignorancia y a la oscuridad, a la sumisión y a la explotación. En cambio, un país que lee no solo será libre, sino que se encaminará a la senda del desarrollo económico y social. Un país que lee será un país de conocimiento. Un pueblo que lee podrá construir un país de paz. Bienvenidos y bienvenidas. Quito genera el 70% de la producción editorial del país, pero el año pasado apenas si se produjo el 9% de la producción editorial infantil y juvenil en relación al año 2019. La reducción, como vemos, es muy significativa, pero en buena hora existen proyectos independientes de fomento y promoción lectora, como Yo Amo Leer, un proyecto que trabaja en espacios a los que habitualmente no llegan los libros, como las parroquias rurales, por ejemplo, de la serranía ecuatoriana. Trabaja también en el montaje de obras de teatro y otras acciones de mediación lectora para público infantil y también para público adulto. Y tenemos una gran noticia. El próximo 27 de octubre reinaugurará la Biblioteca Comunitaria de Mongato. Es por esto que hoy nos acompañan Giovanni Pangol, mediador y promotor de lectura, y está ya con nosotros. Giovanni, qué gusto tenerte en el programa. Bienvenido. Hola, Pablo, muchísimas gracias por la invitación. Estamos pues aquí dispuestos para dialogar contigo. Qué bien. También nos acompaña Hugo Palacios, él es mediador de lectura, es escritor, es columnista y nos alegra mucho tenerte en el programa. Hugo, bienvenido. Gracias, Pablo, por la invitación y feliz de estar acá para conversar sobre libros. A ver si te acercas un poquito más. Exacto. Ahí estamos. Ahí estamos, creo, ¿no? Bien. Giovanni, estas cifras que yo he mencionado y esta situación del libro, obviamente no es muy halagadora, ¿no? Y siempre hemos estado hablando, hemos estado quejándonos, demandando que se cumplan incluso los mandatos de la Ley Orgánica de Cultura, pero como que no hemos sido escuchados. Sí, lastimosamente el panorama que tiene nuestro país en relación al desarrollo de la lectura es un desastre, ¿no? Carecemos de una política pública que nos permita a los y las ecuatorianas tener y ejercer nuestro derecho a la lectura y a la escritura. Lastimosamente tenemos autoridades que ni siquiera se atreven a poner en vigencia la ley de cultura, que querramos o no querramos la tenemos, pero que por simple caprichos o porque no están a gusto con esa ley no se aplica. Entonces creo que somos un país en donde se plantea el respeto a las leyes, a las normas, pero son aquellos que están en el poder las que no les ejercen, ¿no? Entonces tenemos una ley de cultura, tenemos una constitución también en donde reza la posibilidad de que los ecuatorianos y ecuatorianas tengan acceso a los bienes y derechos culturales y eso parecería que fue escrito para no cumplirse, ¿no? Nosotros siempre estamos planteando la necesidad de que se dé cumplimiento según la ley de cultura, que el IPSI es el encargado para establecer el Plan Nacional de Lectura. Después en el reglamento se establece que sea la Biblioteca Nacional quien elabore el Plan Nacional de Lectura. Esto me parece que es una cuestión de tirarse la pelotita de institución a institución y no llegamos lastimosamente a nada, ¿no? Así que creo que la sociedad civil, los colectivos independientes, nos toca seguir bregando fomentando la lectura, pero sin duda alguna tenemos que seguir también alzando la voz y protestando porque se tiene que
establecer ya una política pública de lectura, ¿no? Un plan nacional de lectura es indispensable, porque mientras nosotros seguimos discutiendo sobre la necesidad de la existencia de un plan nacional de lectura, otros países están hablando ya de otras cosas. Por ejemplo, escuchaba en Chile, están hablando ya de un ecosistema de la mediación de lectura. Nosotros acá ni siquiera posesionamos la mediación de lectura, muchos no saben qué es la mediación de lectura. Y en otros países como Chile ya están hablando de otras cosas que seguirá funcionando de mejor manera, ¿no? Sí, sí, tienes toda la razón. Justamente esta tarde conversaba sobre este tema y me decían que ni siquiera saben lo que es un mediador de lectura y que siguen solicitando bibliotecarios y no mediadores de lectura. Pero además en el Ecuador tampoco hay ya espacios académicos de formación, ni de bibliotecarios, que creo que apenas queda una mínima escuelita en Puerto Viejo. En Puerto Viejo, ¿no es cierto? Así es. Y menos de mediadores de lectura. Entonces ahí también tenemos unas dificultades enormes que luego se reflejan en los niveles y en los índices de lectura, ¿no? Recordemos que la encuesta de consumos culturales ponía que el ecuatoriano leía en promedio 1,5 libros al año, pero tomando en cuenta los textos escolares. Así es, ¿no? que son más por obligación que por placer. En las encuestas de esta naturaleza no se toma en cuenta el texto escolar. Si es que excluimos esto, tenemos que efectivamente los ecuatorianos leemos medio libro al año. Hugo, entonces eso es gravísimo. Claro, como números nos resulta así como nos espanta, pero también yo creo que nosotros a veces le ponemos un poco de esperanza a eso, en el sentido de que no necesariamente nos importa el cuánto se lee, sino el cuándo y el cómo. Más allá de los números, las estadísticas, creemos que sí la gente, por ejemplo en Ecuador y los lugares donde nosotros hemos visitado, la gente quiere leer. Claro. Le entregas un libro y se muere de ganas de leer. Entonces tienen la necesidad, esa posibilidad de anhelo de leer, pero no existen las condiciones. Precisamente lo que decías, bueno, no hay una política pública, los libros son muy caros y los libros no llegan a determinados lugares donde la gente los necesita y los requiere. Es por eso que, aparte de que nos espanta, realmente nos asusta esto de que la gente, de que los jóvenes no se involucren mucho en la lectura, están también estas otras cosas que tienen que ver con la política, ¿no es cierto? Sí. Con el hecho de lo que planteaba Giovanni, o sea, proponer, pero a la vez siempre estar presentes en la protesta. O sea, que vayan de la mano para decirle a la gente, para decirle a los gobiernos, para decirle al Estado, necesitamos de manera urgente políticas públicas, un plan nacional de lectura que ayude a desarrollar al país. Sí, absolutamente de acuerdo. Y claro, y también una ley del libro, creo yo, porque ya es necesario, porque la ley vigente es caduca, del siglo pasado, ¿no es cierto? Y que ahí existan estímulos, y se resuelvan los problemas del ecosistema del libro, de la cadena de valor. Por ejemplo, no tenemos cómo circular y distribuir los libros. Tú que eres autor, ¿no es cierto? Tengo yo mis 100 ejemplares, que es poquísimo, 100 ejemplares, y yo tengo que ir a dejar en las librerías, o tengo que ir a llamar a las amigas libreras para que por favor me reciban en consignación 5 o 6 libros. Regalar a los amigos. O regalar a los amigos con una buena dedicatoria. Claro, como decía el Jose, un amigo de Dios que también ganó un premio, él decía que él ya se dio por vencido, él toma sus libros, los deja firmados y los deja en los buses. Mientras está en un bus y lo deja ahí, en los lugares donde él va, los deja por ahí. Si alguien se arriesga a tomar un libro, maravilloso, digo, te voy a copiar la idea, Jose, voy a hacer exactamente lo mismo con los libros que me sobran, porque estoy seguro que no me van a comprar mucho que diga. Pero tú escribiste un libro, creo que era tu investigación de El arte en los buses, ¿no? Ah, sí, bueno, este es un libro académico, digamos, en la Universidad Andina, que tenía que ver con este proyecto que les llevamos adelante con los amigos también de Yo Amo Leer y con Memoria Andante, que tenía que ver con subirnos a las unidades de transporte urbano a hacer narración oral, a hacer poesía oral, y lamentablemente por la pandemia tuvimos que parar. Pero es un proyecto maravilloso que tiene que ver también con precisamente con la mediación de lectura. Es una herramienta más de la mediación de lectura que nos hizo muy felices durante algunos años y esperamos retomarlo nuevamente ahora que ya hay más posibilidades, porque nos parece un espacio magnífico y además una escuela maravillosa para los mediadores, enfrentarse a un público tan digamos, a un espacio tan jodido como las unidades de transporte público. Pero una vez que uno está ahí, es una cosa maravillosa. Sí. Mira, el metro debería ser un espacio también de acercamiento al libro, ¿no? Estamos justamente queriendo hacer una propuesta municipal para eso, para llenar de sentido y de significación al metro en este caso. Sí. Ojalá. El municipio de Quito hoy que está con nueva administración supuestamente.
Tú nos decías algo que también es cierto, es decir, hay proyectos en donde se evidencia la avidez de la lectura. Es decir, cuando se tiene la oportunidad de acceder al libro, se despierta esa curiosidad y se llegan a niveles de lectura impresionantes. En este proyecto que ustedes manejan, tienen, por ejemplo, que ya hay niños que leen 15 libros al año. 15 libros al año, sí, fíjate. Bueno, nosotros siempre hablamos de promedio, ¿no? Pero cuando tienen la oportunidad, es decir, los niños están ávidos de leer, de acercarse al libro, ¿no? Así es. Sabes que lo que pasa es que en Yo Amo Leer, en los primeros años también no cuantificábamos los logros que íbamos obteniendo de estas experiencias, ¿no? Después nos dimos cuenta que es muy importante también. Estamos a futuro, esperamos sistematizar todos los logros y presentarlos de una manera pública y publicarlo, ¿no? Es un proceso realmente la lectura. A veces creo que esta cultura que llevamos de que todo es mediático, que se quiere conseguir las cosas a través de fórmulas mágicas, no funciona así. Lo que funciona es establecer un proceso permanente, constante, con mucha paciencia. Y eso es lo que hemos hecho en las bibliotecas comunitarias. Es decir, antes de instalar las bibliotecas comunitarias, llegamos a las escuelas, hablamos con el cabildo, con la gente de la tienda, en las comunidades, tuvimos varios diálogos y llegábamos primero con narración oral, exclusivamente narración oral para las escuelas. Después les presentamos el objeto libro. Cuando presentamos el objeto libro, tocamos ya otros sentidos. Ya de lo que estaba el oído encantado, el oído ya estaba dispuesto a la escucha, sacamos lo visual. Y cuando se encontraron con el libro álbum, el libro ilustrado, con libros pop-up, fue una fascinación. Entonces hubo un encantamiento que fueron también dando estos pasos que ahora tenemos, ¿no? Posteriormente comenzamos la prestación de los libros. Entonces los niños se llevaban a casa y eso también fue otra cosa maravillosa de solo mirar el libro, que le lea a alguien, después tenerlo en sus manos, después llevarse a su casa, compartir con la familia. Entonces todo esto va creando lectores y lectoras, ¿no? Hasta que al fin comenzamos nosotros a llevar una estadística y nos dimos cuenta que los niños y niñas de promedio están leyendo 15 años de forma autónoma. 15 libros, 15 años, 15 libros de forma autónoma, es decir, aparte de los libros que nosotros les leemos presencialmente, ¿no? Entonces, esto es un logro maravilloso porque ya los diálogos también ya se pueden dar con ellos, las reflexiones ya podemos hacer con ellos, es decir, leemos un libro y conversamos y hay varias interpretaciones hermosísimas que salen de la profundidad de sus corazones, de sus sentimientos, de sus emociones, y que podemos de alguna manera comparar ya su entorno, su relación con el libro, y eso también es un dato muy interesante, ¿no? Sí, por supuesto. ¿Cómo te acercaste tú, Hugo, a la mediación lectora? Me acerqué con Yo Amo Leer porque yo ya les conocía a los compas hace algunos años que trabajamos en teatro, y en narración oral igual. Y de pronto mi compañera de vida se coló en el Yo Amo Leer y yo decía, está chévere que estés leyendo, porque luego se encontró, ¿no? Pero no me llamaba todavía la atención. Y en algún momento les acompañé a alguna presentación en alguna comunidad y me quedé fascinado porque digo, a ver, ¿cómo funciona esto? Los chicos empiezan a leer y los niños que a lo mejor nunca vieron un libro en su vida, toparon un libro en su vida, empezaron a maravillarse y luego sacaban todos los libros ilustrados, los álbumes, los libros pop-up y los niños alucinaban, ¡wow! Y todo. Y yo, que por ahí me leía mis cosas, hasta yo me sentía así como, ¿qué es esto? Y luego me involucro con los niños y con las niñas y empiezan los niños, después de la función que hicieron de Vivir lo que, empiezan a pedir los libros, que es la biblioteca viajera que ellos llevan, y empiezan a pedir los libros y se quedaron ahí hora y media, 2 horas leyendo los libros y yo dije, esto es una maravilla porque es eso, ¿no es cierto? La posibilidad de que haya un mediador de lectura que te permita con su forma de leer, con su carisma, con su empatía, acercarte a las historias y la gente pide a gritos más lecturas y eso fue lo que a mí me motivó y me involucró también en este proyecto Yo Amo Leer,
y no solamente en esto de los espacios públicos, y luego ya con el tema de acompañarles a la comunidad con el tema de las bibliotecas comunitarias y con otros proyectos que hemos logrado en estos años, como los libros al cole, que es un proyecto igual maravilloso, que estamos enamorados del proyecto. ¿En qué consiste eso? Cuéntanos. Nosotros vamos a los colegios, sobre todo fiscales, y irrumpimos en las aulas. Y hacemos como una especie de recital literario en donde trabajamos con poesía, con cuentos, microcuentos, tradición oral, y los chicos, las chicas quedan pero fascinados en el sentido de que se dan cuenta que la lectura es maravillosa, que la literatura es hermosa y que es un placer escucharla y que es un placer compartirla. Entonces vamos de aula en aula hasta que nos cansamos, nos demoramos a lo mejor una semana en un colegio y luego vamos a otro y luego visitamos otro. Lo hacemos en las aulas, en un espacio un poco más íntimo, que no queremos que sea un espectáculo grande en el patio, de estilo. E incluso luego en el recreo, eso es lo lindo, en el recreo, los chicos y las chicas nos pueden leer, por favor. Y en el recreo nos vamos por las bancas donde están comiendo y se acercan. Y es una cosa maravillosa. Entonces, por eso es que nosotros todavía tenemos esa esperanza, esa utopía de que la gente quiere leer, los chicos y las chicas quieren leer, necesitan que les lean. Y ese es el trabajo que creo que claro que es necesario fortalecer y hacerlo más visible. O sea, el papel del mediador de lectura es fundamental. Nosotros visitamos hace un tiempo la Feria del Libro de Bogotá y nos contaban sobre algunas experiencias donde, claro, el tema de mediador de lectura ya está en otro nivel y que es fundamental para pensar en estos proyectos del libro, de la lectura y en una feria de libro además. En la última feria que hubo aquí en Quito, más allá de todos los problemas, el Yo Amo Leer capacitó cerca de 100 estudiantes universitarios. Y después de los 2 meses más o menos de capacitación, salieron en la Feria del Libro, en los exteriores de la Feria del Libro, a leer y a susurrar, a contarles versos, cuentos. Fue una cosa lindísima. Entonces, ese tipo de experiencias que tenemos, ¿no es cierto?, con Yo Amo Leer, nos dan la pauta clara de que la gente quiere leer, pero necesitamos eso, ¿no es cierto? Una política pública que ayude a fomentar este amor por la lectura. Exactamente, sí. A pesar de toda esa ausencia del Estado, ustedes están ahí. Ahora, efectivamente, como tú decías, la mediación es clave, porque en ocasiones los niños tienen miedo al libro, ¿no? Claro. Tienen miedo de tocarlo, tienen miedo de arrugarlo, de mancharlo, de dibujarlo, porque no ha habido justamente esa mediación, ¿no? Porque sus padres no tienen libros en casa y sus profesores tampoco le han acercado el libro. ¿Cómo logran ustedes romper ese temor del niño y decirle, no, tengan el libro, ojéenle, dibujen, subrayenle, lean, relean, etcétera? Sí, el libro en nuestra sociedad está sacralizado, ¿no? El libro es como pertenece a los intelectuales académicos, entonces gente muy importante, entonces en casa mismo a veces se ponen los libros en un lugar inaccesible para los niños. Entonces nos damos cuenta que el libro tiene que estar junto a los juguetes de los niños, compartiendo en su habitación. Desde que ya tenemos a nuestros niños en su habitación, debe estar en lo cotidiano de las familias. Y en las escuelas, por supuesto, deben estar presentes los libros. Entonces nosotros lo que hemos hecho es permitirles a ellos que el libro se convierta en un objeto de compañía, de acompañamiento, que puedan encontrarse también a través de estas historias consigo mismo y plantearse nuevos sueños, nuevos referentes. Es lindo ahora escucharles a los niños y niñas. Antes lo que planteaban en Punguloma y Mogato, nos decían, bueno, nosotros lo que queremos es terminar hasta el 10º y de ahí nos vamos para Guayaquil a vender o ojalá salir del país por el alto índice de inmigración que tienen. Y ahora les escuchamos, no, yo quiero ser la señorita cuentacuentos, o yo quiero ser ilustradora, o yo quiero ser médico, etcétera, etcétera. ¿Por qué? Porque no solamente estamos llevando libros, sino también estamos llevando historias. Y en uno de los uno de los objetivos también es este encuentro de mundos diversos. Ahí están yendo a conversar profesionales, médicos, veterinarios, músicos, actrices, es decir, a contarles su vida, a decirles lo que ellos son, cómo son,
algunos les llaman bibliotecas humanas, pero nosotros decimos que es un encuentro de mundos diversos, porque es el compartir también, es decir, los chicos también le cuentan a la persona que va su vida, sus anhelos, y por ahí vamos caminando. Entonces nosotros hemos desacralizado las bibliotecas, los libros, y las bibliotecas ahora son espacios de encuentro donde van los chicos, se reúnen, nos piden que les pasemos una película, se ponen a conversar del equipo de fútbol, se ponen a charlar de otros temas, etcétera, etcétera, pero ya es un espacio seguro. Hay una apropiación de ellos, de su biblioteca, que ya no pertenece a alguien que fue e instaló la biblioteca, sino es de ellos y ellas, ¿no? Qué maravilla. ¿Y cómo han logrado financiar esto? ¿Cómo han logrado adquirir los libros para armar las bibliotecas, renovar los libros? ¿Cómo han logrado eso? Con mucho esfuerzo. Bueno, son muy pocos proyectos que se han logrado buscar financiamiento de alguna manera, ¿no es cierto? En concursos, etcétera. Pero la mayoría de las veces, de los fondos concursables, pero la mayoría de las veces nos toca a nosotros invertir. Nos toca invertir porque ese es de alguna manera el nutriente para la labor que nosotros hacemos. Y hemos tenido que viajar a las ferias del libro de Bogotá, de Buenos Aires, etcétera, con nuestros propios recursos para conseguir más libros, porque acá son carísimos también. Claro. Y de esa manera entender que también se necesita como una selección, hay una curaduría, además algo que la gente no sabe muy bien, porque a veces se piensa que cualquier libro que le das ese ya es para leer para los niños, adultos. No, o sea, realmente si hay un trabajo muy disciplinado con respecto a saber, a ver, qué libros son los que nos interesa y que sabemos, ya con el trabajo que tenemos, que los niños del urbano, que los niños de la ruralidad, o los grandes, los adultos, los jóvenes, necesitan leer. Y entonces es un trabajo, es un recorrido de una semana entera por la feria de Bogotá, otra semana, y camina hasta conseguir los libros que nos van a servir, que son como un tesoro para nosotros, para los proyectos que llevamos adelante. Y sí, nos cuesta, es difícil, bastante complejo buscar un financiamiento permanente para este tipo de proyectos, pero bueno, esa es parte también de nuestro trabajo, ¿no es cierto? Es decir, como la mayoría de la gente que trabaja en el arte, en la gestión cultural, no solamente es la producción, la creación, sino que te toca moverte, buscar formas de llegar. Pero bueno, somos felices de hacer este trabajo. Incluso aparte de las bibliotecas de Mogato, Punguloma y Pilagüín que se están trabajando, hay unos 2 profesores de la Universidad Central que están locos por poner una biblioteca en Cangagua, a 4,000 metros de altura, en la escuela Julián Quito. Y justamente en ya mismo, la otra semana, me parece que vamos a tener un primer acercamiento de narración oral y de lectura hacia la comunidad, que son pocos en el sector, pero están deseosos de tener una biblioteca comunitaria. Sí. A 4,000 metros de altura, entonces pareció maravilloso, ¿cómo no? Vamos. Sí. Sin ningún tipo de ayuda externa, lo hacemos porque creemos en este trabajo, porque nos apasiona y porque que siempre, me parece que esa huellita que cada uno de nosotros podemos dejar es importante para las futuras generaciones. Es fundamental. Sí, porque en las parroquias rurales no existen bibliotecas, es decir, ni siquiera las escuelitas o el colegio tiene bibliotecas. ¿Sabes qué otro logro yo quisiera anotar ahora que planteas tú de este financiamiento? Nosotros lo que conseguimos es algo inédito en el país, que el gobierno de la parroquia de Pasa logre invertir en las bibliotecas comunitarias. Es decir, porque antes el gobierno parroquial nos decía no está dentro de nuestro ámbito de inversión, etcétera, etcétera, pero después se dio cuenta del trabajo que venimos haciendo y ahora hemos firmado un convenio con el gobierno parroquial y logramos que se reconozca a las 2 compañeras mediadoras, poco, pero ya hay un reconocimiento, entonces ya hay una cuestión de visualizar el trabajo de parte del gobierno parroquial de Pasa. Entonces eso se vuelve muy interesante y un referente también para los otros gobiernos parroquiales, como decir, sí he podido invertir en lectura. Entonces eso es muy interesante como para compartirlo y decirlo también, porque en el último debate yo estoy totalmente de acuerdo con esto, de que decía una candidata, lo que se necesita es voluntad política. Y yo desde hace mucho tiempo planteo que el problema del país no se resuelve únicamente con lo económico, sino con voluntad política. Cuando hay voluntad política se puede hacer las cosas. Totalmente de acuerdo. Coincidimos ahí plenamente. Hugo, Giovanni, ¿qué tal si hacemos una breve pausa? Vamos a un corte promocional muy breve
E inmediatamente regresamos y continuamos hablando de este bello proyecto Yo Amo Leer. Y ya nos contará lo que se viene ahora con esta reinauguración de esta biblioteca comunitaria. Ahora volvemos. La noche boca arriba. ¿Cuáles son las políticas en el ámbito de la cultura que proponen los candidatos presidenciales en estas elecciones? Artistas, creadores, promotores y gestores culturales se unen en una sola voz para consultar a los candidatos presidenciales sus inquietudes con respecto a la política cultural del país. Sin cultura no hay debate. Soy Paola de la Vega, docente, investigadora y gestora cultural. Mi pregunta para el candidato y la candidata es qué va a hacer y cómo va a trabajar para fortalecer los derechos laborales de artistas, gestores culturales y profesionales que formamos en las carreras universitarias y de posgrado. Sin cultura no hay debate. La unión de estas voces diversas tiene como finalidad generar cambios positivos y duraderos en el ámbito cultural y artístico. Sin cultura no hay debate. Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana 940 AM. Cultura FM 100.9. La noche boca arriba. Bien, amigos y amigas, continuamos nuestro programa de esta noche conversando de libros, conversando de estos proyectos que tienen que ver con el fomento del libro y la lectura. Pero antes de esto vamos también a incorporar ya un nuevo segmento que tenemos en esta nueva temporada. Y es un segmento que vamos a tener una vez a la semana, cada día. Y en esta ocasión vamos a iniciar con un segmento vinculado con el cine y el audiovisual. Vamos a tener un segmento corto de opinión de uno de los temas de coyuntura que nos van a presentar nuestros invitados que se integran al equipo de trabajo de La Noche Boca Arriba. Y vamos a iniciar con Cristian León. Él es docente universitario, es investigador, es catedrático, ha publicado varios libros vinculados justamente con el libro y el audiovisual, y precisamente dentro de los EDOC de este año, el día sábado próximo a las 18 horas, va a presentar un nuevo libro en el 8:30. El libro es La polución documental. Y hoy precisamente nos va a hablar en esta primera columna sobre los EDOC y sobre todo nos va a recomendar qué largometrajes nacionales no debemos perdernos en esta edición de los EDOC que comienzan el próximo día viernes. Escuchemos. La noche boca arriba. En medio de la inseguridad, la crisis política, tenemos una buena noticia. Se estrena el Festival Cine Documental EDOC en su 22ª. En esta ocasión, el 6 de octubre, trae una potente muestra de cine ecuatoriano. Son 7 largometrajes y 12 cortos que nos presentan temas vinculados a derechos sociales, colectivos, ecológicos, pueblos indígenas, temas de género, pero también historias de personal tremendamente potentes. Los 7 largometrajes estrenan ecuatorianos en el EDOC, pasar Trópico de Martín Baus, La ciudad a la espalda de Paola Saidé, Manglar de Pocho Álvarez, Arieta, Paula Parrini, Neisy, La fuerza del sueño, Yepes, Alpamanda de Tauna, al otro lado de la niebla de Sebastián Cordero. Les recomiendo especialmente estas tres películas. Nelsi, la fuerza del sueño, de Daniel Yepes. Es un relato sobre la historia de medallista olímpica que, a pesar de las limitaciones económicas, las familiares que tuvo que vivir, salió adelante y se convirtió en la mejor representante del levantamiento de pesas mundial. Una historia tremendamente emotiva, tremendamente importante,
recalca fuerza que tienen mujeres afro para conseguir las metas y que convirtió a Anaïs Gómez en nuestro ejemplo a seguir en todo el país. La segunda película que quiero recomendarles es Alpamanda, una película hecha por cineastas indígenas de la Amazonía ecuatoriana, del colectivo Tauna, que básicamente nos relata una historia desde los años 60 hasta la actualidad de resistencia, de lucha de los pueblos indígenas en defensa de su territorio, en defensa de la vida y de la naturaleza. Es una película tremendamente interesante que les recomiendo ver porque nos permite explicar por qué es tan importante la lucha contra la minería, contra la extracción petrolera en la selva amazónica, y sobre todo es una película muy alentadora porque nos muestra que efectivamente esas luchas han tenido frutos y han logrado parar y han logrado instaurar otro modelo de desarrollo y otra forma de relación con la naturaleza. Finalmente está la película Al otro lado de la niebla, de Sebastián Cordero, una historia que conmemora los 20 años de ascenso al Everest que hizo Iván Vallejo, y a propósito de eso, Sebastián Cordero y Iván Vallejo pues deciden ascender nuevamente al punto más alto del planeta. Y es una historia, por un lado, de aventura, de vencer las cumbres del Everest, pero también es una historia introspectiva, donde el propio Sebastián Cordero se reencuentra consigo mismo. Así que pues están invitados, tenemos una excelente programación de cine ecuatoriano que les invitamos a ver en este EDOC que acaba de iniciar. En medio de la inseguridad, la crisis social y política, tenemos una buena noticia. Se estrena el Festival de Cine Documental EDOC en su edición 20ª. Bien, continuamos hablando de libros, hablando de este proyecto Yo Amo Leer, que tiene que ver con la mediación lectura, sobre todo en espacios del área rural de nuestra serranía, donde habitualmente no llegan los libros, pero también en otros espacios tienen además, como decía al inicio, también obras de teatro, tienen otro tipo de acciones vinculadas precisamente con fomentar la lectura. Giovanni, cuéntanos de las otras acciones antes de ir a lo que será el próximo 27 de octubre, la reinauguración de la librería comunitaria, que hacen sobre todo ya en la ciudad, ya digamos en los ámbitos urbanos. Bueno, nosotros lo que seguimos o insistimos es en intentar posesionar a los mediadores y mediadoras de lectura del país, ¿no? Queremos también participar en el sentido de abrir foros, debates sobre cuál es nuestro rol en la sociedad, la importancia de lo que decía Hugo, que se debe dar al mediador de lectura, porque nosotros creemos que no es suficiente que haya bibliotecas dotadas de libros. Si no hay mediadores, no tendremos el éxito que queremos nosotros. Por eso también nos hemos unido con otros proyectos de mediación de lectura y bibliotecas comunitarias del país, como para dirigir una carta, dirigimos que lo vamos a hacer pública ya el día domingo por la noche, al Ministerio de Cultura y al IPSI, ¿no? Demandando algunas cuestiones, demandando el Plan Nacional de Lectura, y nos juntamos voy a leerlo para que no se me escape, con Libroteca Imaginaria, Picnic de Palabras de Ecuador, Yuyarina Pacha, Biblioteca Comunitaria, ellas son la compañera de Loreto, que también trabajan allá, la Biblioteca La Semilla, La Huerta, y Casabúo. O sea, son proyectos de la costa, sierra y Amazonía. Qué bueno. Estamos ahí bregando también para trabajar en red, porque creemos que solo así vamos a poder fortalecer nuestros procesos, nuestros proyectos. Nos vamos a dar la mano. Estamos también en conversaciones con la Secretaría de Cultura para incidir también en nuestra visión acerca de lo que debería ser una feria de libro. Creemos que es fundamental ponernos a discutir para que no tengamos esta aventura de que todos los años se cambie desde la fecha hasta el lugar y cómo se lleve, ¿no? Entonces, estamos muy interesados en estos diálogos que han planteado desde la Secretaría de Cultura, así que estamos asistiendo como bloque ahí. Qué bien, ya hablaremos también de ese tema en las próximas semanas. Hugo, ¿en qué consiste esto de la reinauguración de la biblioteca comunitaria de Mogato, que va a ser el 27 de octubre, que va a haber sorpresas, que va a haber
una fiesta del libro en realidad ahí en el páramo, ahí en las nubes. ¿Cómo está esto? Exactamente, es la fiesta del libro de la que Yo Amo Leer ha estado trabajando durante todo este tiempo, sobre todo las chicas mediadoras que están allá, que están haciendo un trabajo súper importante, y toda la comunidad está invitada. Además, hemos estado conversando con alguna gente relacionada con los libros, con el arte, con la cultura, igual que con la publicidad que se está haciendo, para que nos acompañen y para que se nos dé la importancia de las bibliotecas y de las bibliotecas comunitarias, lo fundamental que es también llevar los libros a la ruralidad y que se visibilice el trabajo, no solamente que se tiene en las bibliotecas comunitarias, por ejemplo en Mogato, en Pungulauma, en Pilagüín, sino que el trabajo fundamental de los mediadores de lectura. Así es que estamos haciendo una cordial invitación a amigos, amigas, que por favor nos acompañen, que ayuden a difundir para este 27 de octubre a esta reinauguración de la Biblioteca de Mogato, que va a ser una fiesta maravillosa del libro, la lectura y de la comunidad. ¿Se pueden donar libros, se pueden llevar libros, se pueden contribuir a esta biblioteca? Sí, sabes que de la donación de libros nos gusta más bien tener un diálogo primero por vía telefónica, porque como decíamos, nosotros la selección de libros es muy rigurosa, entonces tratamos que los niños de las comunidades se merecen lo mejor, como todos los niños de todas partes del mundo se merecen lo mejor. Entonces sí hacemos una selección también en la donación de libros y preferimos antes que nos entreguen los libros asistir y mirar qué libros son adecuados. Y claro, hay libros, por ejemplo, que tienen las familias de textos o enciclopedias, etcétera, etcétera. Entonces nosotros más bien no nos llevamos a nuestras bibliotecas. Pero sí, claro, por ejemplo, en Mogato lo que necesitamos en este momento es un baño, es una batería sanitaria, que son las paradojas de la vida, que tenemos una linda biblioteca, pero el baño queda en la escuela y tenemos que atravesar el parque, pedir permiso a la escuela para poder utilizar el baño. Entonces, esas son como de las necesidades más concretas que tenemos en estos sectores. En Punguloma, en cambio, ya tenemos una radio comunitaria, que también estamos haciendo algunas travesuras. Entonces sí, vamos creciendo poco a poco. En Pilagüín hemos comenzado un proceso también que es una comunidad exclusivamente indígena, y ahí también los diálogos son diferentes con los niños y niñas y con los maestros, pero tenemos unos maestros sensacionales ahí en Pilagüín. Entonces vamos creciendo, no con el sentido de crecer por crecer, sino que son lugares también donde se han contactado con nosotros, que ya venimos trabajando poco a poco y estamos respetando como esta metodología para que no sea violenta, ¿no? De esta especie de irrupción por capricho desde el mestizaje nuestro, de nuestra concepción de, bueno, pues llegamos a una comunidad tal y vamos a poner una biblioteca, no, sino que tiene que haber estos diálogos pertinentes, ¿no? Para que tenga sentido el momento que se instala una biblioteca, porque sí, pues es culturalmente muy, muy duro, ¿no? Meter un libro en una comunidad netamente oral. Sí, sin duda, y es un proceso que se hace con toda la comunidad, ¿no? Además, ahí los procesos de participación son distintos, ¿no? Acá en los urbanos imponemos ya, ¿no? Si es que nos están escuchando quienes tienen posibilidades de apoyar este proyecto, por ejemplo, financiando la instalación de un baño ahí, sería magnífico. Así es que si es que ahora nos escuchan amigos y amigas, pues sería magnífico que lo puedan hacer y pueden ponerse en contacto con Yo Amo Leer, que está en las redes sociales, ¿no es cierto? Sí. Pueden conectarse por Facebook, por Instagram también, entiendo que están en todas las redes, ¿no? Así es. ¿Qué más? Bueno, ya hicimos la explicación técnica. ¿Ya cortamos ahí? No, ya. Sigamos. Simplemente yo pensaba que estaba la señal ahí, se acabó. Yo más bien quiero hacerte una lectura pequeñita que hicimos, de lo que se trabajó con respecto a la lectura en la ruralidad, que más bien es como un toque un poco más literario de lo que, claro que sí. Es mi percepción sobre lo que significa para nosotros la lectura en la ruralidad. Es una utopía que vuela junto al pájaro brujo y al chihuanco. Leer en la ruralidad, dígase Mogato, Pungulomo, Pilagüín, es una experiencia que fusiona mente, cuerpo, espíritu y naturaleza.
No siempre se puede leer con la concentración occidental del silencio absoluto, no. Leer a 3.500 metros sobre el nivel del mar es una actividad que requiere de la atención al texto, a las ilustraciones y al mismo tiempo, como banda sonora, el cantar de los pájaros, el cacareo de las gallinas, el balar de las ovejas, el mugir de las vacas, el croar de las ranas, los diferentes gruñidos de los chanchos, así como el apoteósico silbido del viento. Esa banda sonora, acorde multisensorial del campo, acompaña las lecturas y los juegos y las voces. Y es que la lectura, tan cerquita de las nubes, de la niebla y el aleteo sinuoso de las plantas y verduras, configura un sentido muy particular que no se entiende desde el escritorio del funcionario, del intelectual clásico. Ahí, donde aparece una frase, sale un gusano. Donde irrumpen las comas y los puntos, surge un achachái granítico. Las onomatopeyas hablan dos idiomas, dos sonidos que dialogan, tierra y cemento, hojas de papel y hojas de arrayán. Estando allá, muy arriba, en la biblioteca comunitaria, aprendes que no solo se leen las palabras, sino también los paisajes, los colores, los climas y las risas. Leer en la ruralidad implica entender que la interculturalidad es un abrazo espontáneo, un teleo y melés, un aprendizaje de dos vías, porque nadie sale igual después de compartir historias con los niños de cachetes colorados, con los abuelos y su memoria de cientos de años, con las niñas y sus sueños, con las madres y su tierno afán de tejer alas para ellos, para ellas. La lectura literaria en la biblioteca comunitaria permite que sus cabecitas se llenen de imaginación, de aquella que les niega la educación tradicional y que les hace creer que la lectura es aburrida. Para blancos, para michus, les hace olvidar por momentos del abandono del Estado, de que los quiere sin sueños, sin futuro, repitiendo la pobreza de sus pares. Pero ahí están esos seres raros, invisibles, que se llaman mediadores de lectura, mujeres y hombres necios que saben que su voz, sus manos y sus almas son un puente indestructible que puede hacer parir milagros, ilusiones y alegría. Mucha alegría. Qué bien, qué bien. Exactamente, eso es lo que están haciendo ahora. Por voluntad propia, por pasión, por entrega, por convicción de entender que estos procesos sociales vinculados a la cultura son absolutamente necesarios. Y sí, la interculturalidad es ese abrazo mutuo, ¿no? De ida y vuelta. Y esto es lo que se hace en ausencia del Estado también, en ausencia del Ministerio de Cultura y Patrimonio. A propósito de esto, hemos visto también que durante todo este proceso electoral ha habido una notoria ausencia del tema de cultura. Es decir, como decíamos ayer, no es rentable en términos electorales, en términos de votos, hablar de cultura, proponer temas de cultura. Los candidatos no se han preocupado de presentar al sector cultural, a ustedes, los gestores culturales, los mediadores de lectura, sus propuestas de gobierno para lo que sería una gestión ya en caso de ganar las elecciones. ¿Qué decirles, Hugo, qué decirles, Giovanni, a los candidatos sobre este tema de cultura? Bueno, siempre creo que es un llamado para que como se estaban haciendo algunos spots, algunos videos, que sin cultura no hay debate. Y se pueden poner en el tapete los temas políticos, económicos, sociales que son fundamentales, pero que la cultura es también un canal que nos permite identificarnos, que nos permite ser un mejor país, que nos permite conocernos y reconocernos, ¿no es cierto?, en todos los ámbitos, tanto de lo artístico, de la gestión, de la cultura, y que es importante para todos nosotros y para todas nosotras entender que ellos entiendan que es necesario que tengan una voz y que los votantes, en este caso que representados en el sector artístico-cultural, sepan que hay alguien que realmente le interesa y que va a poner su ojo, sus oídos y su voluntad política para coadyuvar en algo tan importante como la cultura del país. Giovanni. Decir que la lectura es un acto político y que como sociedad estamos en este momento atravesando una batalla cultural. A través, lastimosamente, de las redes y de los poderes mediáticos, lo que vemos es el intento nuevamente de hegemonizar un pensamiento. Si no entienden los candidatos, y es cierto, candidatos, porque yo no espero nada de una candidatura, no es hacer proselitismo político, pero estoy convencido que una candidatura no nos va a solucionar los problemas que tenemos en el país, porque necesitamos un presidente, una presidenta que logre sintonizar sobre la necesidad de invertir en la cultura,
porque solo así lograremos salir del subdesarrollo, porque solo así tendremos una sociedad crítica, porque solo así tendremos estas voces que nos están callando constantemente y estas narrativas que se van imponiendo, que al final de cuentas nos quedamos grabados con esta narrativa que nos puso un medio de comunicación y nos la creemos, que es triste también, porque eso también se da en las comunidades. Entonces, lo que nosotros hacemos también con estas bibliotecas comunitarias, decirles, existen otras realidades. No es solamente lo que nos cuentan a través de la televisión, es lo que ustedes viven, y reivindicamos el valor también de vivir en las comunidades, reivindicamos el valor que también es que tenemos los trabajadores del arte, de la cultura y los trabajadores del campo, etcétera, etcétera, aquellos que siempre somos invisibles. Entonces es necesario que los candidatos en este momento, la candidata en este momento sepa la importancia que tiene que darle a la cultura, porque sin cultura no hay debate, pues. Sí, no hay nada, no hay progreso, no hay desarrollo. La cultura atraviesa todo. Tú, Hugo, con humor, además que manejas muy bien, permanentemente estás escribiendo en tus redes sociales también. Con un profundo sentido crítico también, ¿no? Sí, con ese sarcasmo que tú manejas también. Les recomiendo, lean a Hugo el Búho, así estás, ¿no? Hugo el Búho en las redes sociales, ¿no? Yo quisiera saber qué libro están leyendo los candidatos, qué libro está leyendo Daniel Noboa, qué libro está leyendo la candidata Luisa González. Quizá eso nos dé unas pautas también de ese vínculo que puedan tener con la culpa es de la vaca, me parece que dijo. De Daniel Noboa, por supuesto, la culpa es de la vaca. Eso no hay duda. Y sí, yo creo que la pregunta es pertinente, ¿no es cierto? Porque uno se pregunta, ¿qué lee Luisa González después de terminar sus entrevistas, su preparación y en la noche? ¿Qué es lo que está leyendo? Estoy seguro que después del debate creo que está leyendo libros interesantes. Pero del otro candidato no puede decir absolutamente nada más que exacta lo que dice Giovanni. La culpa es de la vaca y la culpa seguirá siendo de algún expresidente. Bueno, entonces, ¿cómo están preparando ustedes ya este viaje para el 27 de octubre para tener esta bonita fiesta de los libros? Sí, lo que decía Hugo, intentamos también que vaya gente de aquí de Quito, de otros lugares, para que conozca, para que palpe, para que logre hablar con los niños, con las niñas, con los maestros, con la comunidad entera, y que también podamos intercambiar esas experiencias, que para nosotros es muy saludable. Es decir, que vaya la gente, que pueda preguntar, que haya este diálogo. Entonces, estamos invitando a varios escritores, escritoras, ilustradoras para este 27. ¿Una caravana para viajar? Sí, eso es lo que queremos nosotros. Okay. Estamos intentando hacerlo eso y serán recibidos, por supuesto, con una pamba mesa, con unas lecturas de parte de los niños. También tenemos bailecitos de los abuelitos de Mogato. Entonces la fiesta estará hermosa, ¿no? Con banda de pueblo, habrá también un purito para los adultos, claro, porque no puede faltar, por supuesto, y algunas golosinitas de ahí para los niños. Entonces queremos hacer esta inauguración, no digo por todo lo alto, porque está muy alto, ya está alto, entonces con mucha alegría, con mucho entusiasmo. Nosotros estamos pero realmente apasionados con este trabajo. Y no solo con las bibliotecas comunitarias, sino con lo que decía Hugo, ¿no? Con esto de libros al cole, de salir a las calles, a la plaza a leer. Y sí, siempre faltarán los recursos, pero también hay estas manos a veces que de los colegios particulares nos llaman para dar talleres a maestros, algunos padres de familia, algunas instituciones. De ahí sacamos un porcentaje que va destinado a estos proyectos que no tienen financiamiento, ¿no? Entonces destinamos el 15% para sostener las bibliotecas comunitarias. ¿Cómo hacer para viajar a Mongato? Sabes que estamos coordinando con el gobierno parroquial, le estamos solicitando un transporte, entonces vamos a intentar fijar una hora aquí en Quito, un lugar y contactar con toda la gente que se va, confirmarle y nos vamos para Mogato, que está cerquita realmente, ¿no? Porque estamos a Ambato a 2 horas y cuarto y a Mogato estamos como 20 minutos más. Es increíble, están cerca de la ciudad de Ambato.
y esto ahora que nombro Ambato, es increíble que en Ambato casi no sepan de la existencia de las bibliotecas comunitarias. En el anterior periodo fue una concejala, le invité a que entrara a las bibliotecas y dijo, sí, ya voy, y se fue y no regresó más. Y Ambato no conoce. Es una cosa extraña, ¿no? Totalmente extraña. Sí, en lugar de plazas de toros hay que tener más bibliotecas en Ambato. Sí. Ambato es una ciudad. Bien, entonces estaremos especial. pendientes de cómo el lugar, la hora de salida, les informaremos también aquí en el programa, a ver si nosotros podemos armar un viajecito también para ser testigos de esta fiesta de los libros. La Noche Boca Arriba siempre estará acompañándolos en estos procesos. Yo recuerdo que ahora en algún momento, con el apoyo de Santillana, creamos en la Noche Boca Arriba un club de lectura, ¿no? Así es que conversemos para ver si retomamos esto y podemos reactivar también con el apoyo de algunas editoriales estos procesos de mediación lectura que tanta falta le hacen a nuestro país. Hugo, la invitación final para que nos acompañen, para que estén ahí en esta fiesta que ustedes han programado para el 25. Ya, pues simplemente a todos los amigos y amigas que nos escuchan y que nos ven y que nos siguen por las redes, que por favor desen el chance maravilloso de subir a Mogato a ver la reinauguración de esta biblioteca comunitaria. Como ya les dijo Giovanni, cariñito no ha de faltar, baile tampoco, y sobre todo el calor, la ternura, el cariño de la comunidad, de los niños, las niñas, las madres y los abuelos de esta comunidad maravillosa, que es un ejemplo realmente para el país. Qué bien. Hugo, gracias por todo este trabajo que están haciendo. Giovanni, también gracias. Trataremos de acompañarlos y les felicito por ese trabajo tan apasionado, tan entregado que están haciendo en el bien del país, de los niños y particularmente del libro y la lectura. Gracias a ti por la invitación y a todos los amigos que nos miran y nos escuchan, comuníquense en las redes de Yo Amo Leer y ahí tengamos estas conversaciones. Esto se construye gracias también a manos generosas. Muy bien, gracias a nuestros invitados esta noche, gracias a Alex también que nos acompaña como siempre, gracias a Celine. Mañana viernes vamos a tener algo de música, es también octubre, recuerden el mes de la resistencia afroecuatoriana, así es que de esto estaremos hablando con nuestras invitadas el día de mañana. Nada más, queridos amigos y amigas, como siempre, gracias por acompañarnos y nos encontramos al filo de la noche el día de mañana. No te regalan un reloj, tú eres el regalado. En nuestro reino de cada noche ya todo ha terminado. Regresaremos con las sombras, escalaremos gatos, hidras y peñascos. Porque la luna no descansa, no seguiremos despiertos con la noche boca arriba.